Buenos días. Me daba paz el culto que acabamos de darle al Señor, la parte de la alabanza. Y pensaba en esto que también se comentaba en el culto y se oraba, de que le alabamos y le glorificamos, no por las cosas que nos da. Sí, creo que es algo que todos lo hemos aprendido o lo seguimos aprendiendo, porque lo escuchamos muchas veces, gracias a Dios, desde este púlpito. Sino que nos enfocamos en Jesús, ¿sí? En el Señor, que es donde está el énfasis, ¿no? En darle la gloria a Él. Así lo hemos aprendido y así queremos permanecer y crecer en esto. Y pensaba, también miraba en la semana, me gusta ver cada tanto el canal cristiano, Canal Luz, cada tanto, ¿no? Porque como a todos hay cosas que seguramente no compartimos y que a veces nos da un poco de rabia, pero otras veces puede ser de bendición si podemos examinar y retener lo bueno. Pero sacaba un común denominador entre todas las enseñanzas o la generalidad de las enseñanzas por ahí que se escucha en las iglesias a nivel mundial, ¿no? Y vemos el énfasis, el 90% del énfasis está en restaurar tal vez lazos familiares, restaurar la familia, ¿no? Y decimos que es algo bueno, pero el peligro está en poner el énfasis solamente en la familia. El Señor le agrada que tengamos familia, que seamos familia. Somos una familia en Dios. El otro peligro que veía, y que no es nada nuevo seguramente para muchos de nosotros, es la prosperidad material, ¿sí? Y el peligro está en acercarnos solo a Dios por un bien material, por una prosperidad física, ¿no? Dentro de esta prosperidad también está ser próspero en salud, ¿no? La Biblia habla de la prosperidad. Hay muchos pasajes, pero no está el acento de la Biblia en la prosperidad, sino que el Señor quiere y se agrada de darnos, de bendecirnos en todos los aspectos de nuestra vida, así como prospera nuestra alma, ¿no? Y otro de los énfasis que a nivel mundial encontramos es el de los milagros y las sanidades físicas, que también oramos, cada culto oramos por sanidad, amén. No nos desentendemos de esto. Otra vez digo, el problema está cuando ponemos el énfasis en eso y parece que estas tres cosas podrían ser otras más, alguno podría agregar alguna otra más, pero a grandes rasgos vemos que pueden llegar a ser estas. El problema está cuando el énfasis está en eso y eso nos encandila la mente y el corazón. Por lo tanto, pareciera, para alguno, me pongo en el lugar de alguno que no conoce al Señor y entra a alguna iglesia y escucha estos énfasis, ¿no? O ve algún programa de televisión cristiano y escucha este énfasis en la prosperidad, en solamente el lazo familiar, que yo pensaba que gracias a Dios tengo gran parte de mi familia en la iglesia, así como muchos de ustedes. Creo que todos podemos decir que el Señor ha bendecido nuestras familias. Algunos nacieron en la iglesia,
otros como yo y como tantos otros no. Pero el Señor se complace en esta obra tan preciosa. Pero si hacemos énfasis en estas cosas, parecería que si tuviéramos eso, ya estaríamos satisfechos y completos, ¿no? Porque si la cosa era, o también otro énfasis puede ser el evangelismo, salvar almas, que el Señor nos da una comisión para que prestemos atención. Tenemos que hacerlo. Pero el énfasis excesivo es lo que nos hace mal al corazón. Y pareciera que si tuviéramos estas cosas, decía, estaríamos entonces satisfechos. Si tengo dinero, si tengo salud, si tengo una familia bien constituida, y si estoy predicando a alguien, salvamos almas, pareciera que solo sería eso cuando se pone el énfasis ahí. Pero alguien que ya tiene todo esto, o que ya hace todo esto, ¿sí? ¿No le quedaría entonces más que esperar al Señor que venga a buscarlo? O ya podría, como quien dice, a veces ya estoy listo para irme, ¿no? Pero vemos que la palabra nos revela a la persona del Señor Jesucristo. Amén. Y es una revelación que trasciende todo lo natural, porque todo esto que dije es para esta vida presente. Pero el Señor y su palabra trascienden mucho más. Colosenses sigue diciendo, cada vez que lo leamos, si pues habéis resucitado con Cristo, no vamos a buscarlo, lo voy a mencionar, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, ¿sí? Pongamos el foco, nuestra atención, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿sí? Lo sigue diciendo. Gracias a Dios, en nuestra iglesia hemos heredado, todos los que estamos acá hemos heredado una visión preciosa que puso el acento, porque el Señor así nos lo ha revelado, en la gloria de Dios. Y el acento en la gloria de Dios, como primer punto fundamental, es lo que nos preserva, ¿no? Lo que nos hace crecer, permaneciendo en esta gran verdad. Y quería, esto a modo de introducción, comenzar a hablar de un hombre que hace un tiempo un hombre de la Biblia, que me estuvo llamando mucho la atención, poderosamente la atención, porque fue un hombre que no tuvo muchas riquezas, ¿sí? Entonces ahí vemos el problema, casi vivía con lo justo. Un hombre que no era muy intelectual, no tenía una gran capacidad intelectual, no había tenido mucho estudio. Un hombre que no se encuentra su nombre en la galería de la fe de Hebreos 11. Todos recordarán que ese pasaje menciona a muchos hombres que fueron usados por Dios. No era muy talentoso, con talentos así visibles, que podemos decir como el David en la música, ¿sí? No hizo grandes milagros. Si el énfasis está en los milagros, este hombre no hizo grandes milagros, no sé si habrá hecho alguno. La Biblia no lo aclara. Milagros grandes y proezas como Moisés, como Elías, ¿sí? No pertenecía a la escuela rabínica de ese momento, ¿sí? En el momento en el que él nació. Había una escuela de rabinos, de maestros judíos, ¿sí? En la cual se preparaban ellos para después dar cátedra de la ley. No estuvo en el palacio de ningún rey, no tuvo
muchos años de ministerio tampoco, ¿sí? Pero fue un hombre de quien Jesús, al dar testimonio de él, dice el Evangelio de Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, ¿sí? Esto es, de todos los vivientes, de todos los que han vivido desde el principio hasta ahora, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Amén. Entre todos los que han vivido, este pasaje tal vez es conocido para muchos, a mí me impactó. Entre todos los que han vivido, y pensaba que hay que preguntarle a algún judío mayor que Abraham, ¿no? Porque llega a ser tanto para ellos que hasta casi lo idolatran. Mi intención no es idolatrar a un hombre como Juan el Bautista, pero sí es exprimir todo el jugo que podamos llegar a exprimir al estudiar la vida de este hombre. Amén. Para que sea de edificación para nuestras vidas. Porque si Jesús remarca y exalta a este hombre, seguramente, como dice aquel pasaje, que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, es porque ha caminado de tal manera, ¿no?, que el Señor quiso decirle esto a todos los discípulos que tenía él en ese momento y a todos los judíos que también estaban infiltrados escuchando. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Sí? Vaya paradoja. Tamaño texto en las Escrituras nos podría llevar a hacernos alguna pregunta, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo este hombre para que Jesús diga esto de él? Porque si hay un testimonio que nos tiene que importar, tiene que ser el testimonio del Señor para con nuestra vida. Amén. ¿Qué dice Él de mí? Hace poco escuché también esto en algún culto, ¿no? ¿Qué dice Él de cómo vivo, de cómo pienso, cómo ando? Dice, ¿no querrá decirnos algo especial el Señor con esto? Haciendo esta comparación. Sí, no es para que, repito de vuelta, para idolatrar un hombre, pero el Señor quiere decirnos algo con la vida de este hombre. De cualquiera que exalte a un hombre, no deja de ser un hombre exaltando a otro hombre. Pero que el Señor dé su aprobación es lo más importante. Y el Señor me preguntaba, Nicolás, ¿dónde estás poniendo el acento en tu vida? ¿No? ¿Dónde estamos poniendo el acento, el énfasis en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente, que es lo principal? Porque las obras podemos dibujarlas a veces hasta cierto punto, pero en el corazón. Y los 4 evangelios hablan de este hombre. ¿Sí? Hubo hombres de los cuales algún evangelio no habló, o en uno solo se mencionó. El Señor quiso que su vida esté en los 4 evangelios. Y para empezar a hablar de la vida de este hombre, me gustaría que me acompañen al Evangelio según Lucas, capítulo 1.
versículo 5. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Sí? La primera reseña que nos da la Escritura de Juan el Bautista es que sus padres eran justos y eran irreprensibles, ¿sí? Y no tenían hijo, pero bueno, después el Señor les concedió a Juan, ¿sí? Así que vemos dos milagros, ¿no? Uno, el nacimiento de Juan, y otro que eran irreprensibles. Porque me ponía en los zapatos de este matrimonio, ya grande, después de tantos años, seguían orando por un hijo. Seguían teniendo fe, y como dice que Zacarías justo le tocaba oficiar como sacerdote, justo la clase de Abías era la que había salido designado, y él, de toda esa clase, de todo ese grupo de sacerdotes, él permanecía yendo a la iglesia, aunque no había recibido el milagro, ¿sí? Así que seguían siendo fieles los dos, aunque no tuvieran el hijo que tanto deseaban, y después de haber sido ya grandes, ¿no? Y el Señor después le dice en el verso 13, el ángel Gabriel le dijo: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¿Sí? Entonces vemos acá un matrimonio de hombres justos e irreprensibles, ¿sí? Porque el Señor elige a sus hijos para determinadas labores y a otros para otras. Amén. En una casa hay utensilios de madera y de barro, de oro y de plata, y otros de madera y de barro. Y para una tarea y un ministerio específico y tan precioso como el de este hombre, el Señor quiso elegir y prefiere siempre elegir vidas consagradas y que sean irreprensibles. Amén. El Señor lo prefiere así. Él puede usar a todos, pero prefiere usar para ciertas cosas específicas y preciosas a los que se guardan. Amén. Delante de los hombres, este matrimonio, seguramente tuvieron que pasar un buen tiempo delante de los hombres soportando, ¿no? Soportando y pensando tal vez por qué el Señor no les daba un hijo, y el Señor ya tenía todo bien planeado. Entonces, esto podemos decir básicamente de los padres. Eran padres temerosos de Dios. Seguimos leyendo y leemos acerca de su nacimiento. Dice el verso 14: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Amén. Este Juan el Bautista fue el único hombre que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Y además de todo esto, había sido consagrado como nazareo. Como dice acá, no pasará navaja
no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Eso hace referencia a esa consagración. Entonces era un hombre o un niño que había sido consagrado también. Y aclara acá en el verso 15 que será grande delante de Dios, ¿sí? Esto es lo que le había revelado el Señor a su padre. Y su padre lo confiesa y aclara, será grande delante de Dios, ¿sí? Porque después vamos a ver, no me quiero adelantar, que su apariencia no era de un hombre tan importante, pero sí para Dios. Uno podría decir que con semejante nacimiento, un ángel, no lo leímos ahí, pero un ángel se le reveló al padre de él y fue todo esto lleno del Espíritu Santo, fue consagrado, ¿sí? Sus padres eran temerosos y uno podría decir, con semejante nacimiento, así cualquiera, ¿no? Anda en la voluntad de Dios. Pero este varón supo permanecer en Dios a lo largo de toda su vida, ¿sí? Hasta que el Señor se lo llevó. En la época, me acordaba, en la época de la unción, de los años 90, había en varias iglesias, ¿no? Estas manifestaciones del Espíritu, ¿no? Porque Juan fue lleno del Espíritu Santo y muchos también fueron llenos del Espíritu Santo, pero no muchos supieron permanecer en Dios. Y es que la unción que el Señor derrama sobre algún ser humano, como nosotros, no disipula a nadie, ¿sí? No es que por el nacimiento, entonces Juan, por eso pudo llegar a ser fiel a Dios. La unción no disipula. La unción solamente nos unge y luego tenemos que nosotros trabajar, ¿sí? El Señor trabaja, dejar que el Señor trabaje en nosotros para forjar ese carácter que va a permanecer en Él. Amén. Entonces, este Juan tuvo este nacimiento tan precioso. Podemos hablar también un poco, brevemente, de su ministerio. En Lucas 1:16 al 17, dice el verso 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, ¿sí? El pueblo de Dios estaba fuera de la voluntad de Dios en gran parte, ¿no? Porque siempre hay un remanente fiel, pero la mayoría, ¿sí?, no escuchaba la voz de Dios. Hace 400 años que el Señor no hablaba claramente por algún varón o alguna mujer. Entonces hubo 400 años de silencio desde la última profecía y el pueblo judío parece que no le interesaba mucho escuchar la voz del Señor. Y este hombre fue levantado para este ministerio. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de Él, está hablando delante de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Este era parte del ministerio que tenía Juan el Bautista: preparar un pueblo bien dispuesto para la venida del Señor Jesús, su primer venida. También la vida de Juan el Bautista, en Malaquías capítulo 4,
había sido profetizada, ¿sí? Y algunos del pueblo judío conocían esta profecía. Malaquías 4:5 dice esta misma profecía: he aquí yo os envío el profeta Elías, ¿sí? El profeta Elías, en este contexto, Elías ya había muerto, pero esta profecía está haciendo referencia a Juan, ¿sí? Después otro pasaje aclara que no era Elías reencarnado, era un hombre con el mismo ministerio y con la misma unción del profeta Elías, ¿sí? Reconciliar al pueblo con Dios. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El verso 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sí? Él había sido profetizado, o sea que el Señor no improvisó nada, pero aún así este hombre pudo permanecer fiel al Señor. Vemos también en Isaías capítulo 40, versículo 3, otra profecía de este Juan el Bautista, ¿sí? Isaías capítulo 40 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Enderezad su calzada en la soledad a nuestro Dios. Amén. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y si vemos la profecía de Juan el Bautista, él tenía un llamado a reconciliar, pero también decía a enderezar el camino, que tiene que ver con esto, con esta reconciliación, porque él iba delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Y en la antigüedad, cuando conquistaban una ciudad, el rey mandaba a alguien delante para allanar el camino de todo obstáculo, ¿sí? Para poder llegar a ver esa ciudad que habían conquistado. Entonces, él es como un mensajero enviado antes de Jesús. Pero no solamente fue enviado, dice: enderezad calzada en la soledad, ¿sí? En el desierto. Porque después vemos que su ministerio es desarrollado en el desierto, en la soledad. Y si preguntamos, vemos las profecías, decimos: sí, un gran varón profetizado. Pero si nos pregunta el Señor si quiero el ministerio de Juan el Bautista, ¿sí? Pasarme la vida en el desierto. Después vemos, hay muchos pasajes que hablan de Juan, pero dice que él iba vestido de pieles de camellos, que comía miel y langostas y miel silvestre, ¿sí? Tenía un ministerio bastante sufrido, ¿sí? No era el más lindo ministerio que cualquiera podría escoger. Gracias a Dios no escogemos. El Señor ya tenemos que descubrirlo. Necesitamos que el Señor nos revele para qué nos quiere usar específicamente, cuáles son esas obras preparadas de antemano. No podemos pasarnos toda la vida sin saber qué era lo que el Señor quería, o dudando si estoy en la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que tener esa certeza. Esa certeza la da solo el Señor, y cuando lo buscamos, Él se va a revelar y paso a paso nos va a ir indicando. Pero este hombre tuvo que sembrar lágrimas en el desierto. ¿Cuántas veces el Señor le habrá hablado, le habrá quebrantado el corazón y habrá trabajado en su vida? ¿Sí? Predicar acerca de este hombre, yo en realidad no me gusta, porque es un hombre de unas dimensiones que me exceden en mucho, ¿no? Pero es lo que el Señor me hablaba y me llamaba
a, a imitar y a conocer la vida de este hombre. Fue llamado a desarrollar su ministerio en la soledad del desierto. Su predicación. ¿Qué podemos decir de lo que predicaba este hombre? Lo encontramos en Mateo capítulo 3. Esta es simplemente una breve reseña de su vida. Mateo capítulo 3, verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Su predicación principal era que el pueblo se arrepienta de su mal camino y se vuelva a Dios. Dice el verso 7 y 8: al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos de arrepentimiento. El verso 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Está hablando del pueblo judío. El hacha estaba puesta al pueblo judío. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Fíjense la dureza de la predicación de este hombre. No predicaba tonterías, ¿sí? No le endulzaba el oído a la gente, no predicaba ambigüedades, cosas confusas, no hacía reír a la gente, al contrario, la hacía llorar, ¿sí? Porque la palabra de Dios no solo trae gozo a nuestras vidas, trae llanto, trae tristeza, pero no esa tristeza que es para condenación, sino esa tristeza que procede del arrepentimiento, ¿sí? Si la palabra de Dios no nos hace llorar, entonces estamos leyendo de una forma que no nos está llegando al corazón la palabra. La palabra nos tiene que quebrantar el corazón, nos tiene que hacer llorar. Es una mentira decir que la palabra da felicidad solamente. Da un gozo inmenso, ¿sí? Pero tiene que haber ese llanto. Por ahí no será todos los días. A veces el Señor no es que siempre tiene que salir una lágrima y forzar la lágrima, pero a veces sí, de tanto en tanto. Y este hombre tenía esta predicación que hacía llorar a la gente, y la gente lloraba y se arrepentía seguramente. No dice la palabra que lloraba, pero si uno se arrepiente, creo que todos sabemos, ¿no? Que cuando nos hemos arrepentido y nos arrepentimos todavía de nuestros pecados, trae esa tristeza y después ese gran gozo. Amén. Muchas iglesias hoy en día le cerrarían la puerta a este predicador, ¿sí? Le dirían: no, acá no entras porque no quiero que mis ovejas te escuchen. ¿No? Yo creo que si bien acá estamos acostumbrados a escuchar, amén, palabras duras, palabras de vida eterna, nos hace bien. Hoy en día las iglesias han cambiado expresiones y rótulos, ¿sí? Gracias a Dios no es este el caso, pero al pecado le llaman error o equivocación. Señor, me equivoqué. Al pecado le llaman defecto del carácter. Al infierno solamente el lugar de tormentos, que sabemos que la Biblia habla del lugar de tormentos, pero como ese estado intermedio está el infierno también. El homosexualismo, el lesbianismo, defectos congénitos, malformación psicológica, que sabemos que tiene que ver con esto, con pecado y con lo psicológico, lo espiritual, pero no es solamente un defecto psicológico,
Este hombre predicaba a Cristo. Versículo 11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dice otro pasaje, no soy digno de desatar encorvado la correa del calzado. No era digno de postrarse delante, no era digno de ser siervo del Señor, no se consideraba digno. Tenía esta imagen de sí porque conocía bien a Dios, ¿sí? Y no es una baja autoestima, no es una simple baja autoestima, es saber quiénes somos, amén, quiénes realmente somos, y eso solamente lo vemos a la luz del Señor. Cuanto más lo conocemos, más vamos a querer descender y humillarnos. Y este hombre se ve que esos años en el desierto los aprovechó y bastante bien. Predicaba a Cristo y lo dejaba en ese lugar de gloria que Él se merece. Amén. No era que yo vengo primero, antes que el Señor. No. Cualquiera que argumente que uno puede nacer de nuevo, ser cristiano, y que no es mucho lo que tiene que cambiar en su estilo de vida, es un mentiroso, delira de cuestiones que no entiende. Amén. Cualquiera que argumente que uno puede nacer de nuevo, ser cristiano, y no es mucho lo que tiene que cambiar, ¿sí? Es mucho lo que tenemos que cambiar, amén. Si íbamos para el norte, ahora vamos para el sur, ¿sí? A veces nos sentimos tentados, porque yo he caído en este pecado, de tratar de decirle a una persona o de hablar del Evangelio como algo que no es tan diferente a lo que, ¿sí? Solamente algunas cosas tienen que cambiar y bueno, ya vamos en las filas del Evangelio, ¿no? Eso es un pecado que cometemos cuando queremos aguar un poco la palabra y las exigencias del Señor para con nuestra vida. El Señor nos exige, como buen padre nos exige. Estoy haciendo así con la mano como fe. El Señor nos exige, pero así también tiene misericordia, amén, nos conforta, nos renueva y nos tiene paciencia, mucha paciencia, nos entiende, pero nos exige. Testimonio de Juan el Bautista acerca de Juan el Bautista. O sea, ¿qué dice él de sí mismo? ¿Sí? Qué importante, ¿no? Recién escuchábamos lo que el Señor decía de Juan. Pero Juan, ¿qué dice de sí mismo? San Juan 1:19. Pido perdón por el tiempo. Sepan disculparme. San Juan 1:19. Este hombre también supo perseverar frente a varias tentaciones, ¿sí? Porque él era un predicador que cuando comenzó su ministerio, toda la gente, si bien mucha gente estaba en sus cosas, no le interesaba escuchar mucho a Dios, había muchos que conocían las profecías, ¿sí? Las tenían en un rincón de su corazón, y cuando se le escucharon que había uno predicando en el desierto y que bautizaba, dice que muchos, pero muchos, una gran cantidad de gente salieron a ver a este hombre. Entonces era un predicador, podríamos decir, exitoso en este tiempo, ¿no? Porque a veces se mide el éxito por la cantidad
de personas. Pero sabemos que esto es un error. Yo me olvidé de decir el título de este mensaje. El título que le puse al mensaje es El éxito cristiano, ¿sí? Porque tenemos a veces una idea de éxito, pero nos tiene que interesar la idea de éxito del Señor, por usar la palabra éxito, ¿no? En realidad no es el éxito lo que importa, sino el hacer la voluntad del Señor. San Juan 1:19 dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Sí? ¿Quién sos? Confesó y no negó, sino que confesó. Y cuando la palabra hace esta aclaración, es porque quiere dejar algo bien sentado, bien claro. Con toda franqueza, dijo Juan, respondió claramente, confesó y no negó: yo no soy el Cristo. ¿Sí? Primero lo primero, dijo Juan. Antes de que me sigas preguntando cualquier cosa, yo no soy el Cristo. ¿Sí? Que quede bien claro. Así lo diríamos nosotros hoy en día. Juan dijo, confesó y no negó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Sí? Elías para el pueblo judío era un gran profeta, que lo tenían allá arriba por todos los milagros y las cosas, las proezas que hizo. Entonces cualquiera podría haberse aprovechado de la reputación de Elías para decir: sí, soy Elías, ¿sí? Y que todos se acerquen porque, vino Elías, ¿no? Pero a él no le interesaba la fama, robar reputación, sino que dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta?, le preguntan. Y le preguntan esto porque hay una profecía en Deuteronomio 18, no la vamos a leer, pero que habla de un profeta que hasta el momento el pueblo judío no entendía de quién se trataba. Por eso le decían: ¿eres tú el profeta? Aquel profeta de Deuteronomio. Que ese profeta era el mismo Señor Jesús, nada más que no les había sido revelado. Se ve que todavía estaban esperando algún tipo de profeta. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Sí? ¿Qué decimos nosotros de nosotros mismos? ¿Qué pensamos nosotros de nosotros mismos? ¿Baja autoestima? ¿Alta autoestima? El Señor sana nuestra estima también. Cuando se revela nuestra vida, sabemos quiénes somos y para qué estamos acá. Por eso, ni alta ni baja. Dice el verso: ¿qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz. ¿Sí? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Sí? Ni siquiera dijo su nombre. Sí, muchos ya lo conocían, pero no dijo tampoco toda la reputación que él tenía, porque habíamos visto que él había sido profetizado por 2 profetas. Pudo haber dicho tranquilamente: soy Elías, soy el profeta, soy el Cristo. Pudo haberse dicho: yo fui profetizado por Isaías, por Malaquías, ¿sí? Haber sacado chapa de todo lo que él realmente era. Dicho de su nacimiento: mi nacimiento fue anunciado por Gabriel. Pudo haber dicho, si él quería, todas cosas que eran verdad, que era el primo del Mesías, el único sobre la tierra lleno del Espíritu Santo antes de su nacimiento, ¿sí?
Todas cosas que el Señor quiso hacer así, pero que para Él no eran motivo de gloriarse, ¿sí? Como Pablo, ¿sí? Y no exhibió su linaje porque era descendiente de Aarón. A él le correspondía estar en la escuela rabínica y oficiar en el santuario. A él le correspondía eso, pero no le interesó eso, le interesó el llamado del Señor. Y somos humildes hasta que decimos que somos humildes, amén. Hay una frase hecha, cuando ya lo decimos, ahí ya dejamos de ser humildes, o lo pensamos, qué humilde que soy. Esta es la grandeza de todo cristiano, ¿sí? La que nos muestra este hombre en un ejemplo de vida. El corrernos a nosotros mismos, el negarnos a nosotros mismos, el no tener baja autoestima, sino conocernos a nosotros mismos. Y así poder ir descendiendo y que el Señor se glorifique en nuestra vida. Juan 3, verso 22. Voy a resumir esta parte. Los discípulos de Juan discutían con los discípulos del Señor Jesús, porque ya había comenzado el ministerio del Señor, ¿sí? Y estaban los dos juntos bautizando, uno en un lado y otro en otro. Y los discípulos se le acercan a Juan y le dicen: mirá, ese Jesús con el que estabas en el Jordán está bautizando y todos se van con él. Le dijeron al predicador de las multitudes. Y vemos que a Juan no le picó ni un poquito. La grandeza de este hombre no estaba en las multitudes que le seguían cuando empezó su ministerio. Estaba en que solamente le interesaba a Cristo. Amén. Exaltar el nombre de Cristo. ¿Sí? Cantábamos. Amén. Exaltad el nombre de Cristo. Y dice en el verso 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y el verso 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Cuanto más desaparecemos, cuanto más exhibimos lo que hacemos o lo que creemos que somos, el Señor se ve desdibujado. Pero cuanto menos nos mostramos a nosotros mismos, no tenemos que exhibir lo que somos, lo que hacemos o lo que decimos. Tenemos que exhibir el fruto del Espíritu Santo. Sí, esa es nuestra carta de presentación. No importa lo que digan o lo que digamos de nosotros. Importa que se vea el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida como se veía en la de este hombre. Y para terminar, Mateo 14, verso 1. Dice, en aquel tiempo, Herodes, que era el rey de Judea, de Galilea, ¿sí? De toda esa región, era el rey. Otra cosa que tenía Juan el Bautista, que le denunció el pecado al rey en la cara, porque él no negociaba ni aguaba la palabra. Le dice, lo que estás haciendo no se puede, es pecado. Se estaba acostando con la esposa del hermano. Y él denunciaba el pecado sin ningún pelo en la lengua. Pero en este caso, este Herodes ya lo había asesinado por eso mismo, porque él le denunció el pecado al rey. Meterse con el rey es ganarse una decapitación, ¿no? En aquel tiempo. Él ya había muerto en la cárcel, ¿sí? Vaya final
del hombre más grande que exaltó el Señor. Vaya final, ¿sí? A veces queremos y pensamos, yo siempre me gustaría llegar bien a grande, casi a los 100 años. No sé por qué siempre desde chico pensaba eso. Después cuando esté más cerca seguramente va a ser diferente. Pero este hombre a los 33 años falleció, ¿sí? En la cárcel, solo, decapitado. ¿Nos enseña algo? Que el Señor haya hablado de este hombre y que su final haya sido así. ¿Cuál es el éxito entonces cristiano? ¿El que venden muchos o el que nos dice la palabra? Dice que en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, Jesús, es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. ¿Cómo lo puede comparar con Jesús? Dice, no fue que a Juan lo confundió con Jesús, a Jesús lo confundió con Juan, ¿sí? O sea que este hombre caminaba de una manera tan parecida al Señor que hasta se podía confundir. La grandeza del Señor no tiene comparación, pero este hombre tampoco tenía temor de Dios, ni conocía a Dios. Entonces, solamente nos quedaría el testimonio y cómo Él se movía y cómo Él hablaba. Era como el Señor Jesús, ¿sí? El carácter. Y esta es una de las vidas que me estuvo asombrando en estos días, con deseo de conocer más. Esto es simplemente una reseña. Tenemos que seguir conociendo, porque si agradó al Señor la forma de caminar de este hombre, creo que tenemos que aprender mucho de este hombre. Y doy gracias a Dios porque en esta visión hemos aprendido que es así, ¿no? Tenemos que menguar y que el Señor crezca, que se vea solo Él, exaltad el nombre de Cristo. Cantábamos, podríamos cantar de vuelta, pero ya no vamos a ir muy tarde. Que el Señor les bendiga y que esta palabra pueda ser de bendición para ustedes, amén, así como lo fue para mi vida, amén. Pastor.